Bendiciones. Feliz domingo. Hoy estamos otra vez aquí para la gloria de Dios. En otro domingo. Deseo que estén bien, que se la hayan disfrutado en su iglesia. Hoy estamos otra vez en otro devocional. Deseo que lo disfruten, pero más que nada que sean edificados por esto. Hasta confrontados si Dios necesita hacer eso. Pero estamos otra vez aquí compartiendo la palabra, gracias a Dios. Por favor, compartan esta palabra para que alguien pueda ser edificado también y pueda ser bendecido en esta tarde. Hoy estamos aquí, estoy solita hoy, solita en la cámara, pero aquí está mi mamá conmigo, apoyándome siempre, la hermana Gloria. Pero gracias a ustedes por estar aquí otro tiempo, aquí con nosotros, disfrutando. Deseo que puedan recibir esta palabra para su corazón. Y vamos a comenzar este tiempo poniéndole en las manos de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y tu amor, Señor. Gracias porque tú nunca nos dejas, Señor. Aunque cosas puedan cambiar, Señor, tú sigues siendo igual. Tú sigues siendo fiel, Señor. Yo te doy gracias por este momento, Señor. Gracias por permitirme estar aquí, Señor, hablando la palabra, Señor. Es una bendición estar aquí, Señor. Gracias por permitirme hablar esta palabra, Señor. Gracias por confiar en nosotros y darnos esta palabra, Señor. La honra y la gloria sea para ti siempre, Jesús. Gracias por este momento, que esta palabra pueda llegar a alguien, que esta palabra pueda tocar a alguien, Señor, que hoy está necesitando esta palabra, Señor. Yo te doy gracias por todo. La gloria sea para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy estaremos hablando sobre... esta vez sí quise poner un título. Me inspiró la hermana Ale. Y el título de hoy, de lo que estamos hablando, se llama Cuidado con el desánimo. Y hoy quiero hablarles sobre eso. Sobre el desánimo. Sobre el desánimo y cómo puede ser peligroso tener desánimo o escuchar las voces alrededor. Y que eso te influya en cómo estás caminando en tu vida, o cómo estás ejerciendo tu ministerio, o cómo estás ejerciendo tu vida con Dios. Porque antes de tener un ministerio tenemos una relación con Dios, y de la relación con Dios brota, de la relación con Dios, en la comunión, brota eso del ministerio. Y hoy del personaje que yo quisiera... no personaje, porque algunas veces cuando decimos personaje, se ve como una historia como ficticia, pero no. Esta es una persona real, hace mucho. Y yo hoy les quiero hablar en la Biblia sobre Moisés. Y cómo Moisés luchó con el desánimo. Y a través de su historia podemos nosotros aprender en cómo poder discernir el desánimo y no dejar que eso entre en nuestros corazones. Porque no podemos controlar el desánimo de las otras personas, no podemos controlar lo que esté alrededor de nosotros, pero podemos controlar lo que entre a nuestro corazón. Podemos controlar lo que nosotros aceptemos en nuestro corazón. Así que hoy yo quiero exponer esto para que esto sea de bendición para ustedes. Primeramente quiero darles un repaso si ustedes no conocen sobre Moisés. Moisés era uno de los líderes en el Antiguo Testamento que Dios usó para liberar al pueblo de la opresión de Egipto. Y en Egipto los israelitas se habían estado ahí por muchos años y se habían aumentado, y por lo mismo los egipcios querían oprimirlos para que ellos no se levantaran en contra de los egipcios y destruyeran a esta nación, Egipto. Entonces los tenían en opresión, los tenían con trabajo duro, con trabajo muy pesado, algunas veces muy injusto. Y entonces en esta situación se encuentra Moisés. Y Moisés nació en un momento cuando el faraón, que quiere decir el rey de los egipcios,
había ordenado que todos los hombres israelitas que nacieran fueran matados. Pero como Dios tenía algo con Moisés, Dios no permitió eso. Dios no permitió que Moisés muriera. Y entonces, por su mamá, por Dios indicó a su mamá a que lo guardara, lo protegiera y no lo cubriera y no permitiera que lo mataran. Y entonces, ya cuando no pudo más, la mamá de Moisés tuvo que dejarlo ir. Y entonces lo dejó ir en un río, en el río Nilo, en donde la hija del faraón lo encontró y lo adoptó. Entonces así es como Moisés, pues él se encuentra en el palacio del faraón. Y muchos dicen que es un poco chistoso lo que Dios hace, ¿verdad? Porque el faraón quiere matar a todos los hombres israelitas y luego Dios lleva a un hombre israelita a estar en el reino del faraón, a estar ahí en el palacio del faraón hasta ser básicamente su nieto. Y entonces así se encuentra Moisés. Moisés creció en este lugar, en el palacio del faraón, en donde él se encontraba. Y él creció con los demás egipcios, aprendió de todas las costumbres egipcias y de todo. Él pues supo todas las costumbres egipcias y hasta era muy bueno en todas esas. Y la razón por la que puedo decir que él era muy bueno, hasta en palabra, era bueno en palabra. Moisés era bueno en palabra y es algo que no muchos a lo mejor pueden saber, porque cuando hablamos de Moisés solo hablamos de la parte donde dice él que es tartamudo. Pero a mí me encanta cuando la Biblia tiene en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento referencias, que quiere decir que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús y después de Jesús, hay como hablan sobre cosas del Viejo Testamento. Y eso a mí me encanta porque me gusta ver la historia y todo eso. Y así lo vemos en Hechos. Cuando ahí Esteban, que era uno de los discípulos, uno de los que seguían a Jesús, no los 12 discípulos, pero Esteban hablaba sobre Moisés y dijo: así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Y esto es impresionante ver, porque Moisés cuando pudo estar como tener un encuentro con Dios, lo primero que él le dice cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo de la opresión de los egipcios, lo primero que Moisés le dice es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar bien. Y aquí Esteban nos dice que sí, que él había aprendido de las costumbres egipcias, que él había sido instruido por lo mejor de los mejores, porque era básicamente el nieto del faraón. Y entonces podemos ver que no que tenía ese problema de no poder hablar desde niño, sino que algo causó que Moisés se hiciera tartamudo. Algo causó que Moisés no tuviera facilidad de palabra, porque vemos que cuando creció en el palacio del faraón, él sí era muy bueno en palabra y en obra. Dice ahí en la palabra en Hechos 7:22. Dice la palabra que él era poderoso en palabra y en obra. No nomás era bueno, era poderoso. Y entonces eso me deja saber que hubo algo que como que atrasó a Moisés. Hubo algo que lo hizo inseguro. Y algunas veces puede que así pase en nuestras vidas, que de niños éramos muy extrovertidos, de niños éramos muy parlachines, o podíamos hablar con cualquier persona, éramos muy libres en hablar, pero algo pasa en nuestras vidas que nos detiene y nos detiene
como nos cambia nuestra identidad y nos hace inseguros. Así me pasó a mí, y yo puedo entender a Moisés cuando porque mi mamá me dice a mí que yo de niña era muy extrovertida, que hablaba con cualquier persona. Pero algo pasó en mi vida, algo que me traumó de niña, que cambió mi carácter, que cambió mi ser y me hizo cohibida y me hizo tímida. Pero lo bonito de Dios es que Él te vuelve a tu esencia, Él te vuelve a tu esencia y te sana todas tus heridas del pasado. Eso no lo iba a decir, pero el Señor me está llevando por esto. Y Dios tiene el poder de sanar tu pasado y volverte a restaurar a tu identidad que originalmente tenías. Porque yo no era tímida, pero algo pasó en mi vida que me hizo tímida o insegura. Igual Moisés, algo lo hizo inseguro. Algo hizo que Moisés fuera inseguro. Y ahorita vamos a ver qué fue eso que lo hizo inseguro. Pero lo bonito es que Dios lo restauró y lo hizo a un líder lleno de sabiduría, lleno de seguridad en Dios. Y también puede ser eso Dios en nuestras vidas. Puede hacer eso Dios en nuestras vidas. Aunque tú hayas pasado por algo traumante, algo que cambió la manera en que tú eres. Dios tiene el poder de sanar toda herida del pasado y te puede hacer, los planes de Dios se pueden hacer en tu vida. No hay nada en tu pasado que pueda detener lo que Dios tiene para ti. Y Dios lo puede sanar todo. Y lo que a Moisés lo hizo inseguro era que, a lo mejor muchos conocen esta parte de la historia, Moisés, cuando estaba en el palacio, dice Éxodo 2:11 Éxodo 2:11 en adelante habla sobre eso, lo que pasó con Moisés. Dice que vio a 2 hebreos, vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, o sea, uno de los israelitas. Y cuando vio eso Moisés, eso le dio tanto enojo que fue y mató a ese egipcio. Fue y mató a ese egipcio por dañar o lastimar a uno de sus hermanos israelitas. Y cuando volvió el siguiente día, unos días después, 2 israelitas estaban peleando. Y él les preguntó, ¿por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? Para tratar de solucionar el problema, para ayudarles, para ver si podía ayudarles para que ya no estuvieran peleando. Y entonces uno de los israelitas le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Aquí podemos ver que esto fue lo que a Moisés le causó esa inseguridad. Porque una de las cosas que el israelita le dice, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Básicamente, en otras palabras, diciendo, ¿y quién eres tú para decirnos qué no hacer o qué hacer? Porque tú mataste a alguien. ¿Quién eres tú? Tú no eres tan bueno como para venir a juzgarnos, para venir a decir esto. ¿Quién eres tú? Dice, ¿quién te nombró a ti gobernante? ¿Quién te nombró a ti mayor que nosotros o líder? Y lo interesante es que Dios lo nombró a él líder sobre ellos y juez también. Vemos en la Biblia después que Moisés era juez sobre los israelitas. Pero aquí ¿quién te nombró a ti gobernante? Esto lo hizo dudar a Moisés. O sea, ¿qué estoy haciendo? Es cierto, yo no puedo juzgarlos, es cierto, yo no soy nadie para hacer eso. O sea, me entró esa inseguridad en su vida, entró esa duda en su vida. Y eso lo hizo que
cuando ya supieron qué era lo que él había hecho, él escapó de Egipto. Escapó y hasta después de muchos años es cuando volvió, porque Dios le llamó a volver a Egipto para liberar a su pueblo. Podemos ver que a través de eso es que después Moisés le dice a Dios, cuando Dios lo llama para liberar a su pueblo, Moisés le dice, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? O sea, esa misma pregunta, años después de que Moisés salió de Egipto, de que el faraón que lo estaba persiguiendo, porque el faraón lo estaba persiguiendo después de matar a un egipcio, años después, él tenía esa duda que le había entrado por los israelitas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y esa inseguridad entró y todavía estaba ahí cuando Dios lo llamó. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Porque Dios le había dicho, voy a enviarte a los faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. O sea, tú eres el que los vas a liberar con la ayuda de Dios. Tú eres. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal. Pero él continuaba diciendo, ¿quién soy? O sea, no me van a creer. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? No me van a creer, no me van a creer, no me van a creer, no me van a seguir, no me van a creer. Y Dios diciéndole, yo voy a estar contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y podemos ver que Moisés tenía esta inseguridad tan fuerte por lo que había pasado en su pasado, que a cada rato que Dios le decía, yo voy a hacer esto en ti, él seguía viendo sus errores, él seguía viendo lo que había pasado en el pasado, él seguía viendo sus incapacidades, las cosas que él no puede hacer, en vez de ver al Dios grande que lo estaba llamando, al Dios de sus padres, de sus antepasados, que le estaba llamando, al Dios que es más grande que cualquier cosa. Dios no necesita nuestras capacidades para hacer cosas. Él es un Dios tan grande que tampoco necesita nuestros recursos. Dios puede de mil y una maneras sacar recursos para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Pero Moisés seguía en esa inseguridad. Y cuando Dios después le dijo, mira, yo estaré contigo, mira, yo voy a hacer estas señales, mira, voy a hacer esto y el otro. Aún así, él pidió que Aarón, su hermano, fuera el que hablara con Faraón. Pero Dios tuvo misericordia con él, Dios tuvo paciencia y dijo, porque Aarón es mejor, o sea, en palabra y le van a creer, o sea, porque Aarón es mejor, él puede hablar por mí. Y Dios estaba hablando a Moisés que lo hiciera. Pero él tuvo misericordia con Moisés y tuvo paciencia, que aceptó. Y entonces fueron los dos ante Faraón, hicieron 1001 de señales. Y más adelante, después de hacer una señal, él fue ante el pueblo y les dijo, mira, el Dios de sus padres me ha enviado. Yo los voy a liberar. Dios los va a liberar de su esclavitud y vamos a hacerlo. Dios está con nosotros, vamos. Les dijo, yo el Señor les daré a ustedes posesión de lo que yo les había prometido desde Abraham. Y cuando Dios habló a través de Moisés con el faraón no quiso dejarlos ir. El faraón no quiso dejarlos ir. Al contrario, les puso más trabajo a los israelitas. Al contrario, les puso más cosas pesadas a los israelitas. Y los oprimieron más, y los castigaron más, y hicieron cosas más injustas contra los israelitas. Esto al pueblo de Israel lo desanimó. El ver cómo su situación, el ver lo que estaba pasando, los desanimó a los israelitas en creer en lo que Dios había hablado a través de Moisés.
porque Moisés les había dicho, vamos, Dios va a liberarnos, Dios va a liberar a su pueblo de la esclavitud, Dios los va a sacar de aquí, ya no van a tener esa opresión. La promesa que Dios le dio a Abraham se va a cumplir. Pero por lo que pasaba alrededor de ellos, el pueblo de Israel se desanimó y no creyó en la palabra de Dios, no creyó en lo que Dios le había hablado a Moisés. Dice en Éxodo 6:9, Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias que hicieron o las opresiones de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias o la opresión de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Esto a mí, cuando lo leí, me impactó. Porque dice, pero por su desánimo, ellos no le hicieron caso a Moisés. ¿Cuántas veces por el desánimo que estamos pasando, por cosas que están pasando alrededor de nosotros, eso no nos deja escuchar la voz de Dios? Eso no nos deja tener esa fe para seguir creyendo en lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con el desánimo, porque el desánimo nos hace sordos a la palabra de Dios. El desánimo no nos deja avanzar, nos paraliza, como dije, nos paraliza en lo que Dios quiere que caminemos. El desánimo es algo que debemos de tener cuidado, no tenerlo, porque eso frena los planes de Dios, frena lo que Dios está haciendo y no te deja continuar, te deja en un modo en modo de stop. Estás ahí y no puedes continuar por el desánimo. Tenemos que tener cuidado con ese desánimo, porque vemos que aquí el pueblo se desanimó y no le hicieron caso a la palabra de Dios. Algunas veces el desánimo nos hace sordos. Examinémonos hoy. Si hemos tenido desánimo, Dios tiene el poder para ayudarnos y darnos ánimo y ayudarnos y a tener fe para seguir adelante. Más adelante, el mismo desánimo que el pueblo tenía causó que Moisés también retrocediera, también se paralizara. Es impactante cómo lo que nosotros escuchamos también nos impacta, también nos afecta a nosotros. Porque aquí podemos ver que en el versículo 11, Dios le habla otra vez. Ve con el faraón, dile que deje ir a mi pueblo. Pero luego Moisés habló con Dios después de escuchar al pueblo desanimado. Moisés habló con Dios y les dijo, ¿y cómo me va a hacer caso a mí el faraón? ¿Cómo me va a escuchar si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. O sea, después de hacer unas cuantas señales, Moisés, por el desánimo del pueblo, volvió a tener esa inseguridad que antes había tenido. Dios lo había sacado de esa inseguridad, Dios lo había sacado de ese lugar de duda, pero por escuchar el desánimo del pueblo, él volvió a esa inseguridad. Por eso es que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Si las personas alrededor de nosotros hablan cosas para animarnos o hablan cosas que no solo nos desaniman. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Si las personas alrededor de nosotros solo nos están desanimando de continuar en el camino de Dios, no son buenas y debemos de cortarlas. Cortarlas de nuestra vida, no cortarlas. Y también, ¿qué nos ayuda? Escuchar predicaciones, escuchar canciones, escuchar cosas que nos levanten el ánimo, que nos ayuden a seguir, que nos den ánimo para continuar creyendo en las palabras de Dios. No estar escuchando cosas que nos roben del gozo, nos roben de la paz, nos roben de todas estas cosas buenas.
porque lo que escuchamos afecta nuestro corazón, afecta nuestro ser. Esa es la palabra que yo tenía para ustedes hoy. Y hoy otra vez quiero leerles ese Éxodo 6, 9 al 11, porque ese fue el que me impactó. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas sobre la palabra de Dios que les había dicho a ellos. Pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me escuchan, me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Digo, wow. Cuando leí esto dije, wow. El desánimo afectó a Moisés también. Tenemos que tener cuidado con a quién escuchamos, porque eso nos afecta. Eso nos afecta, y eso afectó a Moisés tanto que lo volvió a esa inseguridad que Dios ya lo había sacado, de la cual Dios ya lo había sacado. Y esta es la palabra que yo tenía para ustedes. Deseo que sí la hayan podido entender, que Dios haya hablado a su corazón, porque definitivamente habló el mío. Y vamos a orar en esta tarde. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de predicar, de hablar, Señor, a alguien que necesite de esta palabra, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú haces, Señor. Yo creo que tu palabra no regrese a ti vacía, y si hoy me la diste, Señor, es porque alguien lo necesita, alguien que está en desánimo ahorita mismo, Señor. Yo oro para que tú le levantes, Señor, lo levantes de ese lugar de desánimo en donde están, Señor. Que ellos puedan volver a creer en tu palabra, creer en tus promesas, Señor, porque tú has prometido y tú eres fiel, Señor, para cumplir lo prometido, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que fue de bendición para mi vida. Yo sé que será de bendición a alguien más, Señor. Yo oro por cada persona que está ahí, Señor, que ellos puedan seguir continuando en este camino de fe, Señor. Caminando, Señor, en fe, Señor. Te damos gracias por todo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están ahí hoy. Yo los bendigo, Señor, y que esta palabra haya llegado a la persona que lo necesita, Señor. Te doy la honra y la gloria solo a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como les dije otra vez, cuidado con el desánimo, porque puede afectarte. Cuidado con que escuchas. Lo que escuchas, palabras de desánimo, también pueden afectarte a ti. Cuidado con el desánimo, porque eso te hace sordo a la palabra de Dios. Y no podemos tener desánimo, porque necesitamos fe. Dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el desánimo no te ayuda a tener fe, no te ayuda a confiar en las palabras de Dios, no te ayuda a escuchar la palabra de Dios. Así que deseo que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Gracias por estar otro tiempo aquí en Ruah Podcast. Bendiciones.